Saludo al diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. ¿Qué tal, Nicolás? Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Comenzó bien el año? Bueno, sí, la verdad que uno siempre con la expectativa y bueno, con la fuerza para dar las peleas, digamos, que venimos planteando desde el Frente de Izquierda, ¿no? Así que bueno, en perspectiva vemos el año. ¿Qué interpretan ustedes con esta situación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Esta intención, carta de intención, a ver, ¿cómo lo tiene a la espera de la discusión en la Cámara? Mira, creo que obviamente que esperar el conjunto, digamos, del acuerdo, ver todos los elementos y demás, pero ya hay una pauta muy clara de que este acuerdo no va a ser nada beneficioso para el pueblo trabajador de nuestro país, a pesar de que insista el ministro Guzmán, el presidente Alberto Fernández, con lo mismo que vienen diciendo desde la campaña electoral del 2019, es decir, que se puede pagar la deuda sin afectar a las mayorías trabajadoras, sin hacer un ajuste. Bueno, eso es completamente falso, ¿no? Creo que hay voces inclusive en el propio oficialismo que marcan esto, lo cual hay que analizar concretamente después cuáles son los elementos que ya se plantearon, ¿no? Como la suba de las tarifas, como el achicamiento del déficit, que significa claramente un ajuste. Y me parece que eso va en sintonía con lo que ya viene haciendo el gobierno, ¿no? Si uno analiza tanto lo que sucedió en el 2020 como en el 2021, hubo una fuerte quita, un fuerte recorte en lo que hace a las jubilaciones, ¿no? A jubilaciones y pensiones hubo un ajuste muy fuerte, también en la caída de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Por lo cual recordemos que a principios del 2021, mediados de 2021, cuando había salido el dato sobre el déficit del primer semestre de este año, ¿no? Del año pasado, 2021, se había dado cercano al 1%. Bueno, Caballo felicito a Guzmán, ¿no? Por haber hecho un ajuste similar a lo que cualquier liberal desearía, ¿no? Entonces me parece que si vemos desde ese punto de vista de lo que se viene llevando adelante, de los elementos que se plantean en este acuerdo, que además va a contar con una revisión trimestral, sí. Como ha sido ahora, Nicolás, históricamente ese tipo de acuerdos, ¿no? Que es un condicionamiento fuerte a las políticas. El dinero se pidió, el dinero llegó, el dinero se utilizó. La pregunta es cómo pagar, cómo devolver eso que se le debe, en este caso, al Fondo Monetario. Porque pagar hay que pagar. Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿o no? No, bueno, nosotros vos sabés, Eduardo, que hemos insistido hace ya tiempo con el desconocimiento de la deuda, ¿no? No solamente con la ilegitimidad y aspectos de ilegalidad en lo que hace al crédito con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con los especuladores privados del gobierno de Macri, sino históricamente, ¿no? Lo que significa el endeudamiento externo en nuestro país y en muchos otros países, ¿no? Hay un concepto en el derecho internacional que se acuñó, que es el de deuda odiosa, para dar cuenta de todos aquellos procesos de endeudamiento que son contrarios a los intereses populares de los pueblos, donde quienes prestan el dinero inclusive saben que no se va a poder pagar, que los países no tienen la capacidad de pago. Si ves lo que hoy tenía que pagar la Argentina, es impagable realmente. ¿Y cómo se lleva adelante el acompañamiento con planes sociales, los subsidios? ¿De dónde se obtiene todo ese dinero que es cada vez más? Bueno, si no se pide. No, justamente nosotros planteamos un desconocimiento soberano de esa deuda, un pago de una deuda que no corresponde que sea... Está bien, pero mi pregunta es previo a la deuda, si no tenés la deuda, muy bien, vamos a suponer que hoy, se canceló o el fondo dice, olvídate, condonamos la deuda. A partir de ese momento Argentina sigue endeudándose, porque ¿cómo sostenés semejante estado? Bueno, yo creo justamente que hay un tema que no podemos dejar pasar, que es que acá no es que Argentina no tiene recursos, ¿no? Que la famosa restricción externa, es decir, la falta de dólares, está dada por 3 o 4 elementos fundamentales, ¿no? Una es la fuga de capitales, que fue justamente uno de los elementos principales por los cuales se cuestionamos el endeudamiento bajo el gobierno de Macri, ¿no? Que fue dinero para fugar, y esa fuga no la hizo un jubilado, un laburante, no lo hiciste vos, no lo hicieron
los grandes empresarios de la Argentina, nacionales y extranjeros, y se publicaron inclusive en un momento los datos de cuáles eran esas empresas, ¿no? Entonces no tiene por qué ser el pueblo trabajador el que pague esa deuda que benefició con esta fuga de capitales. Y ese es uno de los elementos claves. La fuga de capitales es uno de los elementos de sangría de recursos, de dólares que tiene la Argentina. Bueno, en parte lo que dice el kirchnerismo duro, ¿no? En parte lo que dice Cristina, esto que me estás contando. Bueno, pero eso, a ver, también hubo una gran fuga de capitales bajo los gobiernos de Cristina, es decir, no se ha cuestionado, no se ha puesto en cuestión esta estructura capitalista que tiene el país bajo los gobiernos kirchneristas, digamos. Después, vos fijate que el tema del pago de la deuda es otro de los elementos de sangría de recursos, y siempre Cristina Fernández de Kirchner reivindica que bajo sus gobiernos se pagó la deuda. De hecho, fueron más de 200.000 millones de dólares que se pagaron bajo los gobiernos kirchneristas de deuda, y sin embargo esa deuda sigue creciendo, ¿no? Son una enorme cantidad de recursos. Después, lo que significan las maniobras de importadores y exportadores, de sobrefacturación, subfacturación, las remesas de utilidades de las multinacionales a sus casas matrices, es decir, eso genera, ¿no?, esa sangría de recursos que se vio este año con 15.000 millones de dólares que reconoció el ministro Guzmán que fueron el superávit comercial de la Argentina, 15.000 millones de dólares, pero no quedó nada, no quedó absolutamente nada. Justamente gran parte se fue en esto y de darle dinero a las empresas que estaban endeudadas en dólares, ¿no? Es decir, para eso fueron esos recursos y no para construir escuelas, viviendas, hospitales, etcétera. Entonces, digo, hay que tomar medidas de fondo, como la nacionalización de la banca, que te permitiría, bajo gestión de sus trabajadoras, trabajadores, evitar esa fuga de capitales, que el propio Macri reconoció que le dio a 4 bancos extranjeros el dinero, ¿no? Es decir, hay una vehiculización, por decirlo de algún modo, una facilitación de los bancos para realizar esa fuga, ¿no? Es a través de donde se realiza. Después el monopolio estatal del comercio exterior, bueno, un conjunto de medidas, digo, pero hay que partir de elementos que yo creo que son básicos, Eduardo. ¿Quién puede vivir hoy con una jubilación? No, por eso, y ahí quiero ir, estoy dialogando con Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. Estoy mirando en canales de noticias, el kilo de lechuga es casi al mismo precio que el asado, 800 pesos, por ejemplo. Ya vemos que gana el jubilado la mínima 29.000 pesos. Toda una situación, los impuestos cada vez más elevados. ¿Por qué Argentina permanentemente está parado sobre la misma baldosa, Nicolás? ¿Será un tema de esperar un cambio generacional, políticamente hablando, o gente con nuevas ideas? El mundo avanza y nosotros estamos parados en la misma baldosa o retrocediendo. Bueno, me parece que lo que hay que ir es un cambio más que generacional. Tiene que haber un cambio en lo que hace a la orientación social, ¿no?, de quienes están en el gobierno, ¿no? Por eso nosotros apostamos a un gobierno de trabajadoras, de trabajadores que oriente el conjunto de los recursos, de la riqueza social que tiene nuestro país, que es enorme, en función de las necesidades de las mayorías, no en facilitar la timba financiera, la especulación de los grandes grupos empresarios, sino en favorecer, por ejemplo, un verdadero plan de obras públicas que construya las viviendas que son necesarias en la Argentina. Hay un déficit de 3,5 millones de viviendas en nuestro país. El reparto de las horas de trabajo, reduciendo la jornada laboral a 6 horas, o podrías repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para generar empleo, que es lo que hoy necesita no solo la juventud, pero mayormente la juventud, empleo genuino, donde puedas tener un salario acorde a la canasta familiar y no empleos inestables, precarizados, que no te permiten hacer una planificación, estudiar, poder darle una prioridad a la educación. Muchos jóvenes que no lo pueden hacer, digamos, ¿no? Entonces me parece que esos recursos que la Argentina permanentemente, ¿no?, todas estas políticas que se aplicaron en las últimas décadas, ¿no?, desde la dictadura para acá, nos llevaron a estas consecuencias: 40% de pobreza, enorme precariedad. Bueno, mira, uno puede estar de acuerdo o no, obviamente, sí. Pero el respeto de escucharte. Ahora, hay que tener en cuenta que ustedes tuvieron más votos, como también el otro extremo, que es los libertarios. O sea, la gente está cansada de gran parte de la población de la política tradicional y salta a los extremos. El caso de ustedes es uno de los ejemplos, Nicolás. Claro, yo creo que ahí, por supuesto que estamos en las antípodas, como vos decís, en donde nosotros apostamos a otro tipo de gobierno, a otro tipo de sistema social, pero para tomar
para empezar hay que tomar esas medidas mínimas, ¿no? Claro. Una jubilación mínima igual a la canasta básica de un jubilado, una jubilada, el salario mínimo también está en niveles de indigencia. Bueno, hay recursos en el país. El problema es que se lo llevan los mismos de siempre, pequeños grupos de empresarios. Mirá lo que ha pasado con el tema de las privatizadas que manejan la luz, el gas. Bueno, tarifazos enormes que hubo bajo toda esa parte es discutible. Ahora también tenés cantidad de pequeñas y medianas empresas que la están pasando muy mal, y no tiene que ver con el gran empresario. Ahí el tema viste, la presión impositiva, las malas políticas económicas. Por eso, lo que hay que hacer una distinción, ¿no? Obviamente, ¿no? Un pequeño emprendimiento, etcétera, no es lo mismo que estos grandes empresarios y más teniendo en cuenta lo que ha significado una enorme cantidad de subsidios que han recibido, por ejemplo, de Edesur, Edenor, que no brindan un servicio de calidad, que se cortan la luz justamente cuando deberían tener una planificación para evitar que suceda eso cuando conocen que va a aumentar el consumo. Pero han tenido ganancias enormes, han saqueado el bolsillo del pueblo trabajador. Nosotros ahí planteamos claramente renacionalizarlo bajo gestión de los usuarios, de los trabajadores, con especialistas, para que haya un servicio, ¿no?, que sea de calidad y cada vez sea accesible para las mayorías. Nicolás, ¿qué posición tienen ustedes en relación a la marcha de mañana? No, bueno, nosotros en realidad hemos planteado siempre con respecto a la justicia, ¿no? El planteo que hemos hecho en relación a que, para terminar con esto que sucede siempre, ¿no? Es decir, se acomodan al poder de turno los jueces, fiscales, etcétera. Hay que ir a un sistema judicial donde se elijan de manera directa, ¿no?, jueces, fiscales, donde se plantee una mirada popular de la justicia a través de los juicios por jurado, y que cobren lo mismo que un laburante, que sean revocables, que no tengan esos mandatos vitalicios. Nos parece que hay que encarar ese debate de fondo. Pero ¿no? arengar desde un poder como el Ejecutivo a una marcha en contra de otro poder, en principio es raro y es complicado y hasta peligroso, te diría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también, por eso te decía, ¿no? Siempre hay, la justicia se acomoda a los poderes de turno, hay jueces que están de un lado, del otro. Bueno, yo creo que para avanzar en esto, en terminar con esta situación, hay que encarar una cuestión que es ir al hueso, ¿no? Al fondo del asunto, que es terminar con una casta judicial que está enquistada, ¿no? Está enquistada producto de componendas de los mismos partidos, digamos, que disputan permanentemente, los partidos mayoritarios, y tienen que ser electos por el pueblo. ¿Van a estar mañana ustedes? ¿Van a decir presentes? No, nosotros no participamos. Nicolás, te mando un abrazo, gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda.